mientras que el cuerpo alérgico de la persona es el arma cargada. En vez de tratar los síntomas o evitar el alérgeno, es preferible fortalecer el propio sistema inmunitario. Los homeópatas utilizan el remedio constitucional para tratar las alergias. Esto significa que tras un estudio de todos los síntomas, tanto físicos como psicológicos del paciente, seleccionan un remedio específico para cada persona. Será el remedio que cubra la totalidad de los síntomas que la persona experimenta y no solo los síntomas alérgicos. Un estudio mostró que un preparado elaborado con 12 remedios homeopáticos era muy efectivo para reducir los síntomas de la rinitis alérgica en comparación con los pacientes que tomaron un placebo. Existen muchos tipos de alergia. Para el homeópata, para el tratamiento homeopático, solamente existe una alergia, ¿no? Y es la alergia del propio individuo que lleva esa alergia. Dentro del tratamiento homeopático, lo que nos interesa no es saber a qué alergia tiene, a qué tipo de factor o a qué tipo de agente tiene esa alergia. Si es al olivo, o si es a alguna planta, o si es al polvo. No nos interesa en particular, es decir, interesa por una razón más bien táctica, pero no para un tratamiento, no para llevar a cabo un tratamiento con respecto al proceso patológico del paciente aquejado de alergia. Nos interesa mucho saber el por qué se ha provocado ese desencadenante que ha generado la alergia, que puede ser de carácter iatrogénico por medicación, que puede ser de carácter digamos, heredado, que puede ser por una situación de estrés. En fin, eso es lo que nos interesa saber dentro del tratamiento homeopático para llevar a cabo, por medio de una repertorización homeopática, un tratamiento concreto y individualizado de un paciente con este tipo de patología. Para el tratamiento homeopático necesitamos previo un diagnóstico homeopático. El homeópata, para valerse de este diagnóstico, necesita una herramienta que es el repertorio homeopático, en donde todos los síntomas se han ido recopilando durante 200 años a través de experimentaciones puras. Es decir, no se ha experimentado con animales, sino realmente todo lo que viene recogido aquí en el repertorio son experimentaciones puras, directamente relacionadas con seres humanos, por los cuales nosotros podemos saber en un momento dado de qué tipo de proceso se está llevando a cabo a causa de algún tipo de reacción de carácter emocional, porque toda la recopilación del repertorio se ha hecho a través de la interpretación de lo que a los pacientes le ha ido ocurriendo, ¿no?, a lo largo de todos estos años, ¿no? Entonces el homeópata se vale de este repertorio para poder hacer una repertorización homeopática en la que, bueno, pues saca unos remedios homeopáticos que son los que van a estar íntimamente relacionados con la alergia, pero no solamente con la alergia, porque la alergia es importante, realmente es importante la alergia para el paciente, es lo que más le importa es eliminar los síntomas de la alergia, pero para el homeópata realmente lo que nos interesa es saber qué tipo de sujeto es el que lleva la alergia. Entonces, nosotros lo que hacemos es prescribir un remedio homeopático con respecto a no solamente los síntomas característicos de la alergia, sino a otros síntomas como pueden ser los factores desencadenantes de la alergia, como puede ser qué tipo de persona es, cómo actúa, de qué forma es, qué es lo que más le caracteriza a esa persona y sus antecedentes personales con respecto a patologías previas o a patologías de sus familiares más allegados. Con todo eso, con toda esa particularidad de síntomas y ese abanico de síntomas, hacemos una jerarquización de los síntomas, es decir,
sacamos los síntomas más importantes y más característicos del paciente para llevar a cabo una repertorización homeopática. Y con ello sacamos el remedio homeopático que nos servirá para equilibrar al sistema. Hemos dicho que la alergia es un proceso autoinmune. Entonces, aquí lo que está funcionando mal es el sistema inmunitario de ese paciente. Entonces, lo que hacemos es provocar que el organismo vuelva a equilibrarse y vuelva a estar correctamente para que esos picos inflamatorios de los que hemos hablado anteriormente no se sucedan y no provoquen las reacciones inflamatorias, provocando la hipersecreción nasal, el lagrimeo, la tos, el estornudo, etcétera, etcétera. Bien, esto sería una repertorización homeopática en la que hemos jerarquizado, como hemos dicho anteriormente, los síntomas del paciente y nos aparecen una serie de medicamentos homeopáticos o de remedios homeopáticos que son los que inicialmente le podemos prescribir de mayor a menor. Es decir, en este caso, Pulsatilla sería el medicamento o el remedio homeopático en primera posición, sería el que más, de todos los síntomas, el que más aparece con respecto a lo que nos ha dicho el paciente y con respecto a toda la patología que presenta y con respecto a todo lo que hemos comentado, todo el englobe de lo que es el paciente, de lo que es la persona, de lo que son los antecedentes, lo que son los gustos, las aversiones y todo lo que comprende el organismo y el ser humano. Entonces, por eso el tratamiento homeopático es muy individualizado, por eso una prescripción homeopática no es igual para todo el mundo, aunque exista una alergia que sea de las mismas características, cualquiera de ellos tiene una peculiaridad o un rasgo que lo diferencia. Eso es muy importante para el homeópata y es en realidad lo que hace que la homeopatía sea mágica. El consejo de la semana, en cuanto a alergias se refiere, evidentemente, pues tratar una alergia puede venir en un momento dado, de hoy para mañana, ¿no? Sí que es un consejo importante el que cuando hay una inflamación, cuando se produce una inflamación en los labios, cuando se produce un picor importante a nivel del paladar, cuando se produce una alteración dermatológica, pues que hay que ir al especialista, determinar que existe un proceso alérgico y que, bueno, tratar de buscar evidentemente si existe o no peligro para el paciente y tratar de llevar a cabo un tratamiento correcto, y que duda cabe que el tratamiento homeopático para los problemas alérgicos es un tratamiento que hay que tener muy en cuenta y que toda persona que tenga una alteración alérgica puede consultar con su homeópata para llevar a cabo un tratamiento individualizado y poder mejorar la alergia. Cuando hay un proceso alérgico que ya se tiene y se sabe que existen unos elementos a los que no debemos de llegar o debemos de tocar o ingerir, evidentemente pues hay que tratar de separar estas cuestiones, porque es muy importante, porque en un momento dado pues ya hemos comentado que puede costarle la vida a una persona, depende en dependencia evidentemente de qué tipo de alergia tenga. Nada más saber que existe una terapia muy importante para eliminar de raíz el problema de la alergia, que es la homeopatía. Tras este consejo, el consejo de la semana, antes de despedirnos, van a aparecer unos teléfonos bajo de la pantalla de su televisor. Son los teléfonos a los cuales ustedes tienen que llamar si desean, bueno, pues alguna aclaración, algún tema que se trate, no sobre lo que hemos hablado hoy, sino de cualquier tema que les interese. Ismael, antes de despedirte, sí que me gustaría que nos adelantaras en las próximas semanas de qué vamos a hablar. Vamos a hablar de una alteración, patología, no se sabe muy bien porque es un problema bastante novedoso. Desde hace unos años para acá existen una serie de niños y niñas
en este caso hay más niñas que niños que empiezan a no relacionarse, a no hablar. Es una alteración que se llama mutismo selectivo, y que es una alteración que estamos tratando en nuestra clínica bastantes años ya, desde hace unos 5 o 6 años, y con unos resultados importantes. Vamos a tratar de contactar con alguna de las madres que se ha tratado con este tipo de tratamiento para que nos aclarara un poquito cómo ha ido su historia, contarnos su historia más bien. Entonces, para la próxima semana vamos a tratar el mutismo selectivo. Muy bien, pues gracias por acompañarnos.